En este video te quiero hablar con respecto a la última situación que se ha vivido acá en Venezuela con el intercambio del USDT con los bolívares, específicamente dentro de la plataforma de Binance, donde vimos algunos incidentes bastante puntuales en una fecha también puntual. Pero antes que todo, necesito explicarte cómo es un procedimiento, cómo es el verdadero mercado, para que así tú puedas entender todo lo que ha pasado durante el último trimestre del 2025 y los primeros días que vamos de este 2026. Por eso te doy la sugerencia, quédate hasta el final del video para que tú puedas entender todo y así tú puedas sacar tus propias conclusiones. ¿Por qué he determinado este video pánico especulativo? Particularmente porque eso fue lo que realmente sucedió dentro de un episodio específico. Causaron un pánico específico dentro de lo que fue la comunidad o del país como tal, y muchas personas se pudieron aprovechar o se aprovecharon del incidente. Esas personas fueron personas que son muy profesionales dentro de este mercado. Y ya te voy a explicar cómo sucedió todo. Primeramente quiero explicarte cómo se forman verdaderamente los precios dentro de lo que es el P2P. Te traigo una información que es de la fuente directamente de la plataforma de Binance para que aquí no quede en duda, porque sé que muchas personas todavía pelean y no aceptan la realidad de cómo verdaderamente se forman los precios dentro de lo que es el comercio P2P. Acá, como nos dice la misma HI, nos comenta que los precios en P2P son determinados por el mercado, es decir, están impulsados por la oferta y demanda de los usuarios, no son establecidos por una empresa. Los compradores y vendedores crean sus propias ofertas, basándose en lo que mejor considera un valor justo en su momento. Esta formación dinámica de precios refleja la condición del mercado en tiempo real y puede fluctuar rápidamente, especialmente durante periodos de alta volatilidad. Yo pudiera adicionarle a esto, hay que incluir lo que significaría o lo que es el volumen dentro del mercado. Ahora bien, entendiendo toda esa parte, cómo se crean los precios de P2P, ya empiezas a tener una visión objetiva a lo siguiente que te voy a mostrar. ¿Qué se debe de conocer realmente para poder nosotros operar bien el mercado y no caer en ese pánico especulativo que cayeron muchas personas hace días atrás? Primeramente, para mi experiencia, yo tomé 6 puntos importantes que tú siempre tienes que manejar bien dentro de lo que es el desarrollo del comercio P2P. Si vas a comenzar, tienes que conocerlo. Si ya estás dentro del mercado operando, ya lo debes de conocer porque el mismo mercado a veces, muchos de ellos te lo va a enseñar. En primera, tienes que reconocer las temporadas alcistas y bajistas. La adopción del mercado, una devaluación silenciosa que siempre se plantea, pánico o lo que es la parte psicológica del mercado, la toma de ganancias, que se puede ser un crash, pero en esta ocasión fue un flash crash, para finalizar una corrección que es válida, normal y es como actualmente vemos el mercado. Ahora vamos a explorar etapa por etapa. Primeramente, nosotros tenemos que reconocer que durante todo un año el mercado pasa por varias fases importantes en donde vamos a tener movimientos alcistas que son muy recurrentes y muy conocidos y temporadas bajistas también que son recurrentes y reconocidas. Aquí nosotros podemos decir que son recurrentes y reconocidas. Vamos a ponerlo como fechas importantes dentro de todo un año. ¿Por qué podemos decir de que son fechas importantes dentro de todo un año? Porque todo comerciante, ya sea dentro de P2P o si tú tienes un comercio específico en físico, tienes que saber la fase que nosotros experimentamos durante todo un año laboral. Vamos a tener la primera fase, que es la fase cuando el mercado está iniciando el año. Es la etapa más bajista, son los precios más económicos que vamos a tener, que normalmente siempre es el primer mes del año, que sería el mes de enero. Por eso lo llaman el mes del perro. Es donde tú tienes que pagar deuda y prácticamente no existe ningún tipo de liquidez dentro de esos días. Muchas empresas están cerradas, distribuidores, mayoristas, en donde están en su ciclo de reestructuración, de pagos,
de ingresar inventario, entre otras cosas. Luego vamos a tener una fase 2 que se puede complementar en los próximos 3 meses, febrero, marzo, abril. Meses en donde hay puntos importantes, picos necesarios que se ejecutan, fechas alusivas dentro de esos meses. Todo eso va a acarrear que tengamos movimientos alcistas en los intercambios. Específicamente en este intercambio que estamos hablando, que es el intercambio del USDT contra el bolívar. Es decir, el mes de enero es donde todo el mundo debe de empezar a entender que en los próximos meses son meses ya de preparaciones, porque estaríamos entrando en fase 2. Luego venimos en una fase 3 en donde previamente a cada fase, es decir, dentro de una fase a otra, siempre va a haber una corrección. Todo va a depender si el mercado en ese momento es bajista o es alcista. Si tú tienes un movimiento bajista o tienes los precios bajos, va a haber una corrección. ¿Hacia dónde? Hacia un precio alcista. Y viceversa. Teniendo precios en alza, siempre va a haber una corrección y los precios van a bajar. En este caso, dentro de fase y fase, siempre va a existir ese factor. Ya cuando nosotros entramos en la fase 2, fase 3, también va a existir ese factor, que vamos a decir que es una temporada en donde tú puedes acumular. ¿Vas a acumular qué? Tu mercancía, tus productos. En estos casos, específicamente el tema que estamos hablando, vas a acumular tus USDT. Es decir, ya vienes también de una fase 2 en donde ya teóricamente tú ya hiciste una pequeña ganancia. Ahora, entrando en la fase 3, que es muy interesante, porque son los siguientes meses, pero son meses que son de vacaciones, meses que son un poco conflictivos, porque también entra un gasto bastante importante por la temporada de vacaciones y también una temporada escolar que se da en el país. Esa fase 3 es también una de las fases en donde tú te tienes que consolidar para poder recibir la fase 4, que es la fase más fuerte que nosotros experimentamos en el año. Yo dentro de mi comunidad y a mis estudiantes, yo siempre les informo, prepárense porque el último trimestre del año es el trimestre donde tú puedes hacer mucho dinero, pero también puedes perderlo todo. Si ya nosotros tenemos entonces la referencia de los meses iniciales, fase 1, fase 2 y fase 3, ya nosotros tenemos que estar preparados a la fase 4, que es el último trimestre, en donde les vamos a sacar mucho dinero al mercado y posterior que el mercado llegue a su punto de agotamiento, que lo hace normal todos los años, vamos a tener sencillamente la fase correctiva, que es la fase en donde los precios vuelven a tomar un nivel, escucha bien, un nivel anterior a lo que sería la fase 4. Ya esto lo voy a explicar un poco más adelante. Acá tenemos lo que es la adopción del mercado. Si bien es cierto, últimamente dentro del país, acá de Venezuela, nosotros hemos tenido un incremento del 78% del volumen del P2P en lo que ha sido en Binance Venezuela. Y eso ha sido gracias a una escasez en dólar físico, en donde todo comerciante, emprendedor, ha tenido que irse a refugiar en una stablecoin, que en este caso ha sido el USDT, porque es la moneda que tiene la paridad con el dólar. ¿Para qué? Para salvaguardar su inversión, para poder tener nuevamente un inventario, para poder seguir comprando y vendiendo y mantenerse activo dentro del comercio. Y esto hablamos que esto va a ser principalmente, esta adopción fue para aquellas personas comerciantes, aquellas personas que tienen un establecimiento, ya sea físico o en su efecto digital, pero tienen un comercio. Binance como tal lo ha ya lanzado y lo ha reportado que el 78% del volumen de P2P ha sido aumentado prácticamente en el último trimestre del año. Esto acarrea también una incertidumbre muy pero muy valiosa. La incertidumbre de que no todo el mundo sabe utilizar lo que es el USDT o en su defecto sabe en realidad cómo es el comportamiento o cómo es el manejo dentro de las fases que nosotros vemos durante todo un año laboral. Por lo consiguiente, nosotros con ese incremento del 78%, muchas personas no lo están viendo, pero está creciendo la demanda del USDT de una manera exponencial, más de lo habitual, más de lo que nosotros
hemos visto en años anteriores. Por lo tanto, el precio del mercado se forma durante la oferta y la demanda cuando hay un cruce, obviamente, de ambos. Te lo explico por acá. Si hay mucha demanda y poca oferta, obviamente el precio va a subir. Si hay poca demanda y mucha oferta, el precio va a bajar. Como te estoy diciendo anteriormente, Davaina reportó que el 78% del volumen de P2P aumentó en el último trimestre. Es decir, hay mucha demanda para la compra del USDT. Es decir, que el precio o su precio en bolívares va a ir en aumento poco a poco. Ahora bien, vamos a entrar a un punto bastante crítico: la devaluación silenciosa. Si bien es cierto, el BCB es un espejismo para todo el mundo, mientras que la cotización del BCB se mantiene prácticamente igual, en la calle y en Binance nadie consigue comprar a ese mismo precio. El mercado P2P se convirtió prácticamente en ese termómetro real de la fiebre económica del país a causa de no conseguir sencillamente la divisa en físico para poder seguir manteniéndote en tu trabajo habitual. Por lo tanto, se está formando una tormenta que la gente no ha analizado. La gente no se espera lo que viene posterior. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos haciendo una adopción, o aquellas personas que adoptaron por una manera un poco apresurada o tal vez un poco obligatoria el ir a operar obligatoriamente el USDT. ¿Por qué? Por la misma situación crítica de que no se consigue, primero, el dólar en físico, y por lo consiguiente la alta demanda que se tiene en realidad de conseguir una divisa para poder operar en el último trimestre del año, el trimestre en donde tú le vas a sacar el mayor beneficio, o en su defecto tú puedes quedar sin nada. Ahora bien, ¿qué ha sido el USDT? El USDT ha sido un refugio tal cual, obviamente un refugio digital, porque lo manejamos a través de una computadora o un teléfono, etc. Pero el USDT es una criptomoneda. Ahí empieza un poco la confusión. Hay muchas personas que, aparte de entrar al mundo digital, están entrando también al mundo de criptomoneda. Entonces, el USDT sí o sí se convirtió en el salvavidas para muchas personas. Muchas personas convirtieron su salario en USDT. Otras personas también, al recibir cualquier tipo de pago, convirtieron su dinero en USDT. Y las personas, los comerciantes, tendrían y se vieron en la obligación de sí o sí comprar USDT para poderse mantener a flote en su negocio. Aquí tenemos una gráfica en donde vemos el precio del USDT y el precio del dólar a Banco Central, su cotización. Obviamente vemos que ambas cotizaciones están en un movimiento alcista. Obviamente en la parte del USDT, por su gran demanda, siempre va a estar muy por encima del precio que se maneja del Banco Central. Aclarando algo acá, que el precio del USDT no puede ser regulado por el Banco Central de ningún país. Aclarando todo esto. Ahora bien, acá al final nosotros vemos acá el pico importante que sucedió posterior a todo lo que nosotros nos veníamos enfrentando, que ha sido la adopción, no manejar bien las fases dentro del mercado y entrando a lo que es una evaluación sin precedente. El pánico, la psicología. La psicología a nosotros nos juega un factor fundamental en todos los mercados. Desde el mercado más sencillo, que lo podemos expresar por acá mismo, por el mismo P2P, hasta el mercado más, pero más aguerrido. Ahora bien, el 80% del mercado se maneja bajo la psicología. Y eso lo sabe la mayoría de los expertos, la mayoría de las personas que operan los mercados. Y muchos están dentro de lo que es el comercio P2P. Y aquellas personas que entraron sencillamente por salvaguardar su dinero, o en su defecto por tratar de mantener un respaldo, no están prevenidos al respecto de este tipo de personas que saben manejar, manipular y especular muy bien el mercado. A principios de enero, debido a la alta tensión política, que para nadie es una mentira, y hay un evento que se presentó con bastante incertidumbre, el USDT sufrió una subida prácticamente desproporcional, marcando máximos históricos, llegando a cotizarse por encima de los 900 bolívares. Para muchas personas eso fue un escenario que prácticamente los conllevó a cometer
un grave error, porque fueron manipulados y llevados a ese barranco. Muchas personas en incertidumbre. Ahora, ¿qué va a pasar? He comprado en 900, o si es posible un poco más arriba. ¿Qué puedo hacer? Mañana el dólar puede estar más alto, va a superar los 1000, los 1200. Todo eso fueron incógnitas, todo eso fueron suposiciones, todo eso fue algo aleatorio. Decisiones del momento, sencillamente por el pánico causado, tanto por el evento político y como aquellos comerciantes que sí saben cómo se bate el chocolate dentro de los mercados y te han manipulado a ti psicológicamente y te han llevado para que tú compres en ese precio. El precio claramente iba a ser un precio insostenible. Después que iba a pasar todo esto, el precio iba a tener su punto de equilibrio, iba a tocar otra vez su piso. Era lo más lógico, o es lo que normalmente se hace dentro de estos eventos. Estos eventos de pánico no solamente se efectúan dentro del sistema P2P. Estos eventos de pánico están constantemente dentro de los mercados, dentro de los análisis, dentro de las manipulaciones y las especulaciones. Bajo las teorías más importantes que nosotros debemos de estudiar, todas las aplican. Que mayormente una persona inversionista o un operador cualquiera puede ganar mucho dinero gracias a la manipulación del mercado. ¿Por qué? Porque el pánico conlleva a la persona a actuar de una manera inapropiada, como a muchos ya los hicieron actuar. Ahora bien, como te reflejo acá, el precio era insostenible y producto del miedo. Una vez que la ola inicial del pánico pasara, el mercado iba a buscar su punto de equilibrio normal otra vez. Eso siempre va a ser así. Recuerda que el mercado se mueve de manera cíclica, por lo tanto siempre tú vas a ver puntos máximos y puntos mínimos, siendo el mercado que sea. El precio del USDT con el bolívar tendría que ir a buscar su liquidez original, ajustarse a la realidad del mercado. Fíjate que acá te pongo en este caso lo que es la etapa de la toma de ganancia. ¿Qué ha pasado con eso? Aquellas personas que te manipularon a ti por el pánico que te hicieron presentar, primero por lo que estaba aconteciendo y aparte que te manipularon solamente una de las plataformas, en este caso que fue Binance, porque hubieron otras plataformas como Bybit o KX que su precio se mantuvo normal. Solamente te manipularon Binance, llevándote un pico de unos aproximadamente 941 bolívares. Un pico bastante elevado. Los comerciantes que colocaron estos precios así, ya ellos entienden las 4 fases del mercado. Todo ese trayecto anual donde tú debes entender que estamos prácticamente en el punto de corrección de todo precio. Luego de salir del trimestre donde más beneficio tú le vas a obtener al mercado. ¿Qué hacen ellos? Manipulan, se presenta el escenario político que prácticamente fue anillo al dedo, en donde ellos lograron subir en más de un 205% esa brecha especulante. Ellos han hecho, en este caso, un escenario súper llamativo y muy beneficioso para cada uno de ellos. Y recordemos algo, que en el mercado solamente existen dos bandos, el que gana y el que pierde. Si tú pierdes, estás haciéndole ganar a otra persona y viceversa. El escenario se dio totalmente completo, es decir, un incidente, plena madrugada y algo político. Se disparan solamente en la plataforma de Binance el precio a más de 941 bolívares, haciendo una brecha especulante de más del 205%. ¿Qué pasaba con este tipo de personas o estos comerciantes que manipularon en ese momento el mercado solamente en la plataforma de Binance? Ya ellos necesitan sí o sí liquidar sus USDT porque necesitan bolívares, porque ya ellos reconocen y entienden las 4 fases del mercado y que normalmente por operaciones básicas y por reestructuración de inicio de año, el mercado tiene que hacer su corrección. Obviamente ellos aceleraron una corrección en donde la vamos a llamar flash crash, una corrección demasiado rápido o una caída muy fuerte. ¿Por qué? Porque elevaron mucho el precio. Eso gracias a que se dio un escenario bastante fuerte dentro del país y que para eso para ellos prácticamente fue como la oportunidad, como el anillo al dedo. Pero ¿qué vimos nosotros en las siguientes horas?
luego de que todo se empezó a normalizar. El precio empezó a caer paulatinamente hasta llegar prácticamente a su punto de equilibrio. ¿Y cuál es su punto de equilibrio? El cierre del año anterior. Es así de simple. Punto de equilibrio del cierre del año anterior. Ahora también hay que aclarar un punto sumamente importante. Esto no quiere decir del que el precio no pueda tocar los 900 bolívares nuevamente. Esa variante de precio va a ser obviamente a medida que existan más problemas de control cambiario dentro del país. Ahora quiero aclararte acá lo que es el flash crash. El flash crash aquí se dio de una manera súper bien con el movimiento que tuvo el USDT. Cumplió prácticamente sus 3 fases importantes, donde la fase 1 es el vacío de la liquidez, la subida, que al inicio de enero se debió a un pánico político, es un evento. La fase 2, que es el crash, que es la caída relámpago que tuvimos, la caída después que hizo esos picos, sus máximos históricos, prácticamente cayó a su punto de equilibrio de una manera bastante rápida. Y en la fase 3, que es la fase más crítica de todo esto, que es la ejecución en cascada, que es cuando los grandes operadores o los que saben manejar bien el mercado, los que te manipulan a ti, empiezan a vender. ¿Y qué hace la persona que no tiene conocimiento? Empieza a vender también por el mismo pánico. ¿A qué? A perder, en este caso, los supuestos USDT. Entendiendo o creen entender eso, de que van a perder sus USDT. Y en realidad sus USDT no los pierden. Los USDT los pueden comercializar por otros USDT. Es decir, de que esto tiene otros métodos para que tú no hubieses tenido que venderlos de una manera también en pánico por miedo de quedarte con unos USDT que compraste caro. Fíjate de que la manipulación fue sumamente planificada. La manipulación acá fue prácticamente al 100%, tanto de un sentido como de otro sentido. Aquí te reflejo la corrección en una gráfica simple. Estas correcciones pasan en cualquier tipo de activo, hasta el activo más sencillo siempre va a tener una corrección después de tocar sus puntos máximos, y en este caso puntos máximos históricos, como lo que tuvo el USDT contra el Bolívar. Era de esperarse la corrección hacia su punto crítico, pero ¿qué pasa? Esto para muchas personas que trabajan en el P2P no lo entienden, no lo quieren entender porque sencillamente se basan en aprender, por decir algo, o comprar una estrategia porque no les gusta estar viendo clases, no les gusta estar viendo videos porque es un fastidio, porque no les gusta analizar el mercado, porque no se interesan verdaderamente si existe un volumen, si es una liquidez falsa o un volumen falso lo que les están mostrando, que es prácticamente como fue lo sucedido. Para operadores que tienen conocimiento de la materia, no operaron en esa semana, por lo menos en mi caso no lo operé, y no tanto por el incidente, sino que yo estaba consciente y estaba clara que después de entrar en la fase 4, que es el último trimestre del año, en donde se tuvo los grandes movimientos, donde se tienen los grandes movimientos siempre todos los años, porque todos los años se tienen movimientos fuertes en el último trimestre, siempre va a haber una corrección, porque ese último trimestre siempre vamos a tocar picos históricos. Claro está de que se dio un incidente específico en donde sobrevaloraron el Bolívar, en este caso contra el USDT, se dieron los precios que se dieron, todo se puso, vamos a ponerlo de una manera bastante alineada, y la corrección iba a ser más fuerte, más dura, la caída de la corrección, que fue exactamente lo que ha pasado. Para muchas personas que desconocen todo esto, ahora mencionan que el USDT no sirve, que ahora no va a ser un refugio, que más bien fue un error trabajar el USDT, entre otras cosas, o en su efecto trabajar lo que es la parte del comercio P2P en general. Y yo les digo, el detalle es que no saben utilizar el mercado. Si bien es cierto, la parte de P2P se genera mucho dinero muy bueno, pero no es solamente aprender una simple estrategia. Tú tienes que analizar, tienes que entender las fases del mercado, tú tienes que entender las correcciones, tú tienes que entender lo que realmente significa los 3 pilares fundamentales para todo comercio, que es el precio, el tiempo y el volumen. En el momento en que tú aprendas a determinar esas 3 cosas, te puedo asegurar de que tu visión y tu comercio va a tomar diferente. Pero muchas personas son facilistas y lo único que buscan es comprar una estrategia o comprar un programa o meterse en
en una página o algo por el estilo para que les operen por ustedes. Sin embargo, con todo esto que les estoy trayendo para acá, yo no tengo la verdad verdadera. Esto es un análisis que sencillamente les traigo en base a mi experiencia de muchos años que trabajo el P2P y lo planteado con datos reales dentro de las plataformas, específicamente dentro de Binance, en donde tenemos un incremento de un 78% de volumen de la cantidad de operaciones dentro del P2P en Venezuela y obviamente estando en fase 4 de un año laboral. Si tienes alguna duda o si tienes alguna opinión bastante importante, puedes dejarla en los comentarios de este video, sería de muy valioso apoyo. También te pido que te suscribas al canal, actives la campanita, compartas el video y espero que estés muy bien. Un besote para ti.